Ahora vamos a desarrollar rápidamente el penúltimo tema, que vendría a ser la paz. La paz, según la palabra de Dios, el pecado crea divisiones que atentan contra el hombre, contra los hombres desde los inicios de la humanidad. Pero Jesucristo nos ha traído el don de la paz, para que vivamos unidos amándonos en Él. O sea, Dios dice que la paz es vivir unido al prójimo en armonía. A ver, ahora lo acomodo, ya está, listo. Porque Cristo es nuestra paz. Él, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, destruyendo en su propia carne el muro, el odio, que lo separaba. Eliminó la ley con sus preceptos y observaciones. Hizo la paz al reunir los dos pueblos en él, creando los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio y los reconcilió con Dios por medio de la cruz, haciendo de los dos un solo cuerpo. Vino como evangelizador de la paz para ustedes, que están lejos, paz para los judíos que están cerca. Por él, en efecto, llegamos al Padre, los dos pueblos en un mismo espíritu. Entonces, lo que nos quiere decir Jesús con esto, o Dios con esto que nos dice, es que con su Hijo, al morir, eliminó al odio y nos dio a los humanos la paz, para vivir unido al prójimo en armonía. La verdadera paz, esa paz, la verdadera está en Cristo. Ahora vamos a ver la paz, obra de justicia, que está en el compendio. Así que hago un breve resumen solamente, con los puntos más importantes. Solo puede haber paz ante nosotros si nos esforzamos por construir una sociedad donde se respete la dignidad de todos, respetando los derechos que de ella derivan, poniendo al servicio de los demás. La paz no se puede construir sobre la injusticia. La injusticia brota de las actitudes erradas frente a la realidad, la conflictibilidad, el irenismo. Sobre la conflictividad hay que decir que se trata de actitud negativa de enfrentar a las personas en nombre de la justicia. Las respuestas conflictuales suelen borrar de las personas en nombre... no, suelen brotar las ideologías. Estas respuestas falsas añaden una nota de odio especialmente dolorosa, dada la traición que significan. O sea, en resumen, la paz sobre... A ver, vamos a seguir leyendo. Significan promoviendo la paz sin tenerla. Promueve la paz promoviendo conflicto y el enfrentamiento. Debido a estas falsas promesas, las situaciones de opresión que viven muchos de nuestros hermanos se han convertido en una bomba de tiempo que ha estallado en expresiones de violencia realmente inhumanas. No menos dolorosa está la postura, el irenismo. Irenismo quiere decir falsa paz. Es la actitud de quien no quiere que se vean los problemas, que entierra la cabeza como el avestruz para no incomodarse. No basta la ausencia de conflictos armados. Esta ausencia suele no ser otra cosa que una paz armada. Una paz armada es una guerra en potencia, una amenaza constante para la vida. Es decir, la paz, obra de justicia, la paz, la paz la encontramos simplemente cuando dejamos de lado las ideologías, que son las falsas, ¿cómo se dice? Son como mentiras. Y si seguimos la palabra de Dios, si seguimos la palabra de Dios, entonces la paz reinará. Y seguimos las ideologías como Sendero siguió al marxismo. Y si ellos conseguían ganar, iban a sentir paz, entre comillas.
Pero este marxismo provocó que muera mucha gente, mueran personas. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, Perú y Chile. Perú, Chile. Los dos están armados. Chile está armado hasta los dientes. Este, Están armados y estas armas hacen que los países tengan paz entre comillas. ¿Paz en qué sentido? En que se sienten seguros. Porque Perú siente que Chile no lo va a atacar porque tiene armas. Y Perú siente que no puede. O sea, Chile no se siente defensor por Perú porque tiene armas. Si Chile no tuviera armas, estaría desesperado porque Perú lo podría atacar en cualquier momento. Entonces esto genera una paz entre comillas. Si seguimos la Biblia, en la Biblia no hagas daño a tu prójimo, no ama a tu prójimo como a ti mismo, todos somos uno, todos somos iguales, no hay que tener diferencias, entonces se lograría la paz verdadera, no una supuesta paz, como nos plantea en la paz sobre la justicia. Ahora voy a borrar esto. Listo. La reconciliación, fuente de la justicia y la paz. La reconciliación es fuente de justicia y de paz. Nuevamente volveremos al mismo punto, la conversión. La verdadera paz solo puede brotar de un corazón reconciliado con Dios, consigo mismo, con los hermanos y con la creación entera. Esta no es tarea de un día, tampoco es algo que nos permita instalarnos. Tenemos que luchar constantemente para conseguir la paz, que brota del verdadero encuentro con el Señor Jesús. Hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo que muchas veces vive de espaldas a Dios. Esta paz de la que estamos hablando no suele ser entendida, suele ser vista como una cuestión meramente poética, como una suerte de ensueño irrealizable. Es falso. La reconciliación es una realidad, si nos esforzamos por conseguirla. O sea, todos vemos a que la paz es una utopía. Una utopía es un sueño que todos tenemos, pero que probablemente nunca se cumpla. Entonces el ser humano ve a esto como utopía, cuando para alcanzar la paz, según lo que dice el compendio, debemos estar reconciliados con Dios, reconciliados con Dios, debemos con nosotros mismos, para alcanzar la paz debemos estar reconciliados con Dios, con nosotros, con los hermanos, o sea, el prójimo, y con la creación, con la misma naturaleza. Y esta reconciliación que nos lleva a la paz no es algo muy difícil de conseguir, solo que hay que proponérselo y cumplir con lo que con lo que nos proponemos día a día, porque no es una obra de un día para otro. O sea, de un día para otro no me voy a reconciliar con mi hermano, no sé, tengo que calmarlo. Por ejemplo, yo me peleo contigo y me peleo a puñetes y después tengo que calmarme y a pensar en lo que pasó, todo eso, y después pedirte perdón. Ahí también tenemos que pedir perdón a Dios, arrepentirnos de verdad, estar en paz con nosotros, reconciliar con nosotros, no odiarnos. Por ejemplo, pucha, me olvidé de todas las respuestas del examen y salí jalado, me odio. No, así no es, tienes que estar reconciliado contigo mismo. Con los hermanos, eso es fácil de entender, y con la creación entera, o sea, con todo el mundo, con los animales, con las plantas, con todo. La reconciliación no brota de una actitud ironista, sino de una mirada atenta y solidaria a la realidad de la injusticia y el sufrimiento de nuestros hermanos más desvalidos. Quien quiere vivir la reconciliación empieza por ver claramente la injusticia y violencia, pero no se deja envolver por ella. Hay que ser plenamente conscientes de que la violencia solo genera más violencia.
Desde esta mirada solidaria y serena es que se puede dar una respuesta integral al ser humano que sufre. En resumen, la reconciliación con la justicia y la paz. Todos creen que es una utopía, pero en verdad no es una utopía. La paz se logra cuando estamos reconciliados con Dios, con nosotros, con los hermanos, con la creación y solamente necesitamos proponérnoslo. Si lo hacemos, si logramos reconciliarnos con todos ellos, vamos a lograr la paz. Por eso la reconciliación de la justicia y la paz, porque a veces hay cosas injustas. Por ejemplo, hay personas que viven en una caja y nosotros vivimos en una casaza de 5 pisos, por ejemplo. Es algo injusto, porque ellos sufren mucho y son personas humildes, buenas personas. Entonces, cambiando ya, tiene que ser algo rápido, ya voy 10 minutos. Vamos a la paz, fruto del amor. La paz como fruto del amor. El Papa Juan Pablo II nos dice, la paz es Dios, pero no Dios sin el hombre. La paz es el hombre, pero no el hombre sin Dios. Esta realidad se vive plenamente. O sea, ahora vamos a hacer esto didáctico, lo que dijo el Papa Juan Pablo. La paz es Dios. Pongamos a Dios acá. Pero no Dios sin el hombre, porque Dios necesita al hombre para que el hombre esté en paz. Si el hombre no está, entonces no hay paz. Tampoco hay paz, entonces pongamos acá otro. Pero tampoco hay paz. Tampoco hay paz sin Dios. Tampoco puede haber, porque va a haber puro conflicto, pura guerra. Y no va a haber a quien recurrir a pedir. Hay paz solamente hay paz cuando Dios está con el hombre. Normalmente el que no está es el hombre. Y por eso no se logra la paz. Ahora, esa realidad se vive plenamente en Jesucristo. Él nos revela el misterio de nuestra realidad de hijos de Dios y por tanto de hermanos. Por eso podemos llamar a Dios Padre nuestro. Nuestros obispos reunidos en Medellín nos enseñan. La paz con Dios es el fundamento último de la paz interior. La paz con Dios. Y de la paz social. Por lo mismo, allí donde dicha paz social no existe, allí donde se encuentran injusticias, desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales. Hay un rechazo del don de la paz del Señor, más aún hay un rechazo del Señor mismo. Entonces, donde no hay paz, es donde no se acepta el Señor. Porque el Señor no puede estar en un ambiente donde haya paz. La paz, cuando la persona está con Dios, es cuando se otorga. Y cuando una sociedad misma, sociedad puede ser hasta de 2 personas, para arriba. Cuando una sociedad está presente Dios, entonces también va a reinar la paz. Pero cuando no esté presente, cuando las personas se alejen de Dios o creen que Dios está presente, entonces, una, le están botando sus vidas, y dos, es como un sacrilegio, algo así. Porque hay un rechazo al Señor mismo. En resumen, la paz fruto del amor. Dios nos da la paz. El hombre, el hombre sin Dios no tiene paz, y Dios sin el hombre no puede dar la paz. Entonces tenemos que vivir con Dios para obtener la paz. Y seguir sus enseñanzas y sus mandatos y todo lo que Él nos diga. Listo, acabamos con la verdadera paz es la paz de Cristo. El Papa nos exhorta a trabajar por la paz. En su primera visita al Perú, a ver, el Papa nos llama a trabajar por la paz. Cuando haya desigualdad tampoco hay paz. En su primera visita a Perú, en febrero de 1985, el Papa Juan Pablo II viajó a la ciudad de Ayacucho. Ayacucho estaba castigada por la violencia en ese momento. Ahí lanzó apremiante llamado y sus ecos no se han apagado con el tiempo. Aún hoy es necesario detenernos a reflexionar en ellas. En esas tierras, como por desgracia también en otras de este querido país, se oye el clamor espiral de la violencia, que ha puesto su centro entre nosotros. Comparto desde lo profundo de mi corazón el desgarramiento que sufrís. Ojalá que el dolor que hiere a vuestras familias acabe pronto, y que
Entre tanto, sepáis afrontarlo con espíritu de abnegación. Vuestro difícil desafío es combatir la violencia con las armas de la paz, y convencer a los que han caído en la tentación del odio que solo el amor es eficaz. Si en verdad queremos construir un mundo nuevo, no existe otro camino que nos muestra Jesús, Príncipe de la Paz. La tarea es clara. En la situación tan difícil y dolorosa que atraviesa nuestra patria, se hace necesario asumir la tarea de ser artesanos de la reconciliación, buscando construir el Perú más fraterno y reconciliado. El Papa nos quiere decir de que nosotros como personas, por ejemplo, acá viene un terrorista con su pistola y todo eso ahí. Ya. Dibujo mal, disculpen. Debemos, primero, nosotros no caer en tentaciones, para poder hacer que otras personas se conviertan. Nos llama a tratar de evangelizar a estas personas y hacerles entender de que la paz y el mundo que ellos desean no se logra con violencia, sino con Dios. Ellos, si rezan, por ejemplo, yo creo que serían escuchados y las personas o el mismo Estado les harían caso y serían personas que estén más cerca de Dios. Y si el Estado no les hace caso, entonces ellos mismos se cosecharían espiritualmente, porque ahora lo material no lo es todo. Debemos también cosecharnos espiritualmente. Y esas personas con lo que están haciendo, están matando su alma. Y están alejándose más del camino que nos lleva a Dios. Ya. Con eso concluyo el mensaje del Papa. Espero que lo hayan entendido. Y recuerda, la paz para los cristianos tiene tres características. Es obra de la justicia. Es obra de la justicia. O sea, para que haya paz, tiene que haber justicia. Es un quehacer permanente. O sea, debemos buscarla siempre para lograrla. Y es fruto del amor. Esos tres puntos. Para lograr la paz tiene que haber justicia. Y justicia hay, por ejemplo, cuando hay personas que no tienen y personas que les sobra. Y esas personas que les sobran no dan nada a las que no tienen. Jesús, hoy Dios nos da talentos para explotarlos. Y si nosotros sabemos explotarlos bien, deberíamos compartir con los que no tienen. Debemos buscarla siempre. Nunca debemos desistir. O sea, por ejemplo, queremos la paz mundial. Tenemos que empezar primero nosotros, después nuestra familia, después con las personas que conocemos, después con todo el mundo. Y tiene que haber siempre amor, amor al prójimo, amor a Dios, amor a uno mismo y amor a la creación. Bueno, con esto hemos acabado el tema de la paz y con el mensaje del Papa. Será hasta el próximo video, que vendría a ser el último tema.